y a Daniel le dijeron que hasta 2300 tardes y mañanas. Se espantó Daniel. Y una vez que se espantó, se va a orar. Capítulo 9 vemos la oración, y ahí en el capítulo 9 le viene la respuesta de qué es lo que iba a estar sucediendo. Y ahí le dicen que ya iba a regresar. Él se dio cuenta por el libro de Jeremías que los 70 años de cautiverio dichos por Jeremías se habían cumplido. Y le dicen que ahora a su pueblo le iban a dar 70 semanas de gracia. Que Daniel conocía muy bien la numerología y sabía que 70 semanas eran 490 días y día por año eran 490 años. Capítulo 9. El capítulo 10, Daniel se va a orar una vez más para ver cuándo empezaba el decreto del rey para que ellos fueran a reconstruir Jerusalén y fueran a reconstruir el templo. Y se da cuenta que hay una pelea. Está el diablo peleando con los reyes de los medos y los persas. Los está, ¿cómo puedo usar la palabra? Los está manipulando el diablo para que esa orden no se dé. En el capítulo 10 baja Miguel, que es Jesús, y ayuda a estos reyes para que tomen la decisión. Finalmente se da el decreto. Capítulo 11, la semana pasada, leímos los primeros versículos y vimos que hablaba una vez más, de los medos, persas y de Grecia. Y vimos también que Grecia se le rompió el cuerno grande y se volvieron a los cuatro vientos. Y hablamos de los cuatro generales en los cuales se dividió Grecia. Uno de ellos se fue para el sur y dijimos que él tomó la parte de Egipto, el otro se fue para el norte, donde estaba Babilonia, y ellos controlaban esa parte. Y de ahí empieza la pelea del rey del norte y el rey del sur, uno simbolizando a Egipto y el otro a Babilonia, por uno de sus generales, de Alejandro el Magno. Y ahí nos quedamos. Versículo 14, Daniel, capítulo 11, versículo 14. Vamos a empezar a ver. Dice el 14 y el 15. En aquellos tiempos, ya Grecia había caído, se había repartido en cuatro lados el imperio griego. Y vuelvo a repetir, unos se fueron para el sur, los más prominentes, con el imperio de Egipto, que ellos lo gobernaban, y el otro se fue para el norte, el otro de los generales de Alejandro el Magno. En esos tiempos, muchos se levantarán contra el rey del sur, dice. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero van a caer. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aún sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Ahora miren, lo que les voy a decir es historia y ustedes la pueden corroborar. Si alguno de ustedes tiene la Biblia católica, ustedes van a corroborar leyendo un libro que está allá en esa Biblia, que es un libro histórico. El versículo 14 dice que muchos se iban a levantar contra el rey del sur. Iban a estar peleando contra, si no me equivoco, era Ptolomeo, el que gobernaba en el sur y el que había quedado con la parte de Egipto, de los generales de Alejandro el Grande, y le hicieron guerra. Los otros tres reyes que quedaron le hicieron guerra porque todos ellos querían agarrar el poder, y este hombre que se había quedado con el rey del sur era poderoso, tenían que acabarlo a él para poder, el que quisiera gobernar todo tenía que acabar con el rey del sur. Pero se levantó un grupo violento, Daniel. O sea que se iba a levantar un grupo dentro del pueblo de Dios, en unas Biblias dice turbulentos,
En mi Biblia dice los violentos de tu pueblo. A Daniel le dice que en el pueblo de Dios, entre los judíos, se iba a levantar un grupo turbulento, un grupo violento. Ahora este grupo, por eso les digo, el que tenga la Biblia católica, pueden leer de este grupo. Este grupo se le llama los macabeos. Era gente que se le opuso al imperio griego, porque el imperio griego fueron y atacaron a la tierra hermosa, y específicamente había un rey que era griego, y llegó e hizo barbaridades en Jerusalén, tremendas. Y una de las barbaridades era que hizo un sacrificio en el templo de Dios. Sacrificó un marrano. Tremendo. Y esta gente, en ese libro, ustedes van a ver las guerras de los macabeos y cómo esta gente peleó contra Antíoco Epífanes y trató de destruir, sacar a los griegos de Jerusalén. Versículo 16 dice: pero el que viene contra él hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo. Y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano. Ahora miren, el 15 y el 16, les puse a leer el 16 porque aquí ya estamos hablando, aquí ya aparece en escena el cuarto reino del libro de Daniel. En el libro de Daniel, voy a ir bien rapidito a Daniel capítulo 7, para que vean de qué les estoy hablando. Daniel capítulo 7, el versículo 7. Dice: después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas. He aquí una cuarta bestia. Este es el cuarto reino. Terrible, 7. Espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que antecedieron y tenía 10 cuernos. Ok, en el versículo 16 está hablando de uno que viene contra el rey del sur, y este que viene contra el rey del sur va a hacer lo que quiera y nadie puede resistirlo. Hija, sígueme en los versículos. Ok, yo dije, regresé al capítulo 11 y el versículo 16. Capítulo 11 y el versículo 16. Regresé. Y este imperio del cual está hablando el versículo 16 es el cuarto reino, que es la Roma. Ahora, en el versículo 15 del capítulo 11, los violentos, que les dije que son los macabeos, miren lo que hicieron. Dice: vendrá el rey del norte, que es ¿cómo se llama? Simbólicamente es Babilonia, pero que también en la Biblia a Roma lleva ese nombre de Babilonia, la mística. Levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, pero no habrá fuerzas para resistir. Ahora miren, los macabeos hicieron un pacto con los romanos para poder tumbar a los griegos, específicamente a Antíoco Epífanes. Y el versículo 16 vuelve a hablar, habla del cuarto reino. Ya empieza a entrar Roma. Ahora voy a leer del 17 al 19. Hablando de Roma, ya. Roma, o el cuarto imperio, afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, la cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas.
Pero un príncipe pondrá fin a esta afrenta. Además hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. Del versículo 16 al 19, estamos hablando de Julio César en historia. El capítulo 11, del versículo 16 hasta el 19, está hablando del Cuarto Imperio y específicamente del emperador Julio César. Y ahí entra la lamentada mujer, la hija que habla ahí, es Cleopatra. Al 19. Pueden marcar su Biblia. Versículo 20. Dice, se levantará en su lugar otro que enviará un cobrador de impuestos a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. Ahora miren, después de Julio César, dice que iba a venir otro rey y que este rey era un cobrador de impuestos. Ahora aquí ya estamos después de los macabeos, de la época de los macabeos. Ya estamos hablando como del año 200. Iba a estar Julio César, iba a haber otros reyes, pero estamos hablando de reyes específicos que Dios los marcaba porque iban a hacer cosas específicas estos reyes. Y después de Julio César, en el versículo 20, está hablando de otro rey que lo menciona la Biblia. Y aquí ya estamos hablando ya en la época de Jesús. Este rey que se levantó, cobrador de impuestos, se llama Augusto César. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2, para que veamos a este hombre, a este cobrador de impuestos, del versículo 20. Lucas, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 1 y 2. Dice el versículo 1 y 2. Aconteció que en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireneo era gobernador de Siria y todos se dirigieron a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Ahora, Augusto César estaba haciendo este censo porque quería saber quiénes estaban en su reino y quería saber cuántos, o de cuántas tribus o de cuántos lugares tenían que pagarle los impuestos, mandarle el dinerito que él estaba demandando. En el versículo 20 estamos hablando de un rey que se llamaba Augusto César. 21. En su lugar viene otro rey. Se levantará un hombre despreciable a quien no se le ha otorgado desde la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y prosperas. Versículo 21, que dice que no se le iba a dar reino, es Tiberio César. Y él reinaba juntamente con Herodes. Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3 y el versículo 1. Dice en Lucas capítulo 3, después de hablar de Augusto César en el capítulo 2, el que le seguía en el reinado, viene aquí, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite,
y Linacias, tetrarca de Abilania. Ahí entra el otro emperador, que el capítulo 11 y el versículo 21 estaba hablando, que se le llama un hombre despreciable. Y aquí ya nos estamos acercando al evento de la cruz. Ya entró Jesús aquí. ¿Cómo se llama? En la escena. Ahora el versículo 22. Voy a volver a Daniel capítulo 11, versículo 22. Daniel 11, 22. Dice, las fuerzas abrumadoras serán barridas, ante él destruidas, así también como el príncipe del pacto. Ahora aquí habla de lo que iba a estar haciendo Roma, y aquí se iba a querer llevar hasta el príncipe del pacto. Aquí ya entra en escena el príncipe del pacto, que es Jesús, en el versículo 22 de Daniel capítulo 11. Pero yo sé que Daniel capítulo 11 es un poquito tedioso y nos está dando historia. Ok. Voy a ir al versículo 23. El príncipe del pacto, fíjense lo que dice. Y después de que haya hecho alianza con él, actuará con poca gente. Qué tremendo. El versículo 23 es versículo que a mucha gente le dio mucho problema, porque cuando habla de Jesús en el versículo 22, el príncipe del pacto, lo próximo que habla del príncipe del pacto, que es Jesús, dice que él hará alianza, y después de que hayan hecho alianza con él, con el príncipe del pacto, el príncipe del pacto actuaría con engaño y subiría y ganaría poder con poca gente. Voy a llevarles a ver unos versículos. Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a ver algo tremendo que es en la Biblia. Capítulo 6. Y voy a leer el versículo 8. Segunda de Corintios 6, 8. Miren cómo le llama aquí a los discípulos. Segunda de Corintios 6, 8. Y ahorita vamos a leer todo el contexto, pero nomás le voy a dar el 8 por ahorita y después voy a leer el contexto. Y vamos a ver si no era el carácter de Cristo lo que estaba pidiéndole Pablo a los discípulos, o que lo tenían ya. El versículo 8 dice, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como engañadores, pero veraces. Y está hablando acerca de los discípulos. Ahora voy a leer todo el contexto de lo que está diciendo y por qué en el capítulo 11 de libro de Daniel y en el versículo 23 al príncipe del pacto se le llama engañador. Miren el capítulo 6 del 1 en adelante. Como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivos de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todos nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra
y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, he aquí vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. O sea, aquí está poniendo todo lo que pasó Jesús. Y entre las cosas que pasó Jesús, estaban pasando, lo mismo estaban pasando sus discípulos. Y ellos dice que pasaban como engañadores. Pero en verdad eran, ¿qué? Veraces. Miren, vamos a ver en el Evangelio, según Mateo, capítulo 27. Mateo 27. Vamos a leer el versículo 62 y 63. Está hablando acerca de que fueran a, ¿cómo se llama? A guardar la tumba. Y fueron los sacerdotes y los líderes a hablar con los romanos para que fueran a vigilar la tumba. Y miren lo que dicen en el 62. Al día siguiente, que era el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los sacerdotes, los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron, todos los sacerdotes y los fariseos le dijeron a Pilato: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, después de 3 días resucitaré. Por esto ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. Y si el último engaño será peor que el primero. Fíjense cómo conocían a Jesús entre la iglesia o los líderes religiosos. Conocían como el engañador. Y a los discípulos, Pablo dice que también les decían los engañadores, pero eran veraces. Ahora vamos a regresar al capítulo 11 del libro de Daniel, donde estábamos leyendo el versículo 23, que ahí se le llama al príncipe del pacto del engañador. Dice: y después que haya hecho alianza con él, actuará con engaño, subirá y ganará poder con poca gente. Ahora esto está hablando acerca de lo que vimos ahorita, del ministerio de Jesús, que para el pueblo de Dios fue un engaño, fue una farsa para ellos, pero en verdad, miren, la palabra de Dios dice que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para Jesús, el ministerio que tuvo Jesús fue una farsa, fue un engaño. Inclusive Pilato, cuando Jesús lo crucifican y lo ponen ahí, le pone el rey de los judíos, como una burla lo hicieron. Fue bien tremendo todo lo que le hicieron a Jesús. Fue una burla bien tremenda. Le dan su vinagre, lo tratan mal, como un Cristo falso, Mesías falso lo trataron. Dice que él iba a ganar, versículo 23 otra vez, iba a ganar poder con poca gente. Ahora vamos a ir al libro de Hechos de los apóstoles, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2.
Voy a leer el versículo. Primero voy a leer el Hechos capítulo 2, el versículo 37 en adelante. Dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios les llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahora miren, qué tremendo. En el Hechos capítulo 1 dice que solamente eran los 12 discípulos y 120. Hechos capítulo 1, el versículo 12. Voy a leer del 12 al 15. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Está hablando de los 12 y las mujeres. Por aquel tiempo, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas se estaban reunidos ahí y les dijo. Y ahí les habló. Y de ahí vino el Espíritu Santo, y esos 120, con ese otro grupo de hermanos, revoltearon la ciudad. Con ese poquito que dice el libro de Daniel, capítulo 11, y el versículo 23, dice que subirá y ganará poder con poca gente. Está hablando acerca del príncipe del pacto, que le llamaban el engañador. Está llevando la obra con poquita gente. Fueron primero 3,000 y luego 5,000. Y luego el libro de Hechos dice que ellos revoltearon al mundo de aquella época. Con poquitos. Solo que les estoy mostrando en el libro de Daniel, capítulo 11, es la historia cronológica. Y a Daniel le estaban dando detalle por detalle. Le dijeron: mira, va a venir Medo-Persia, va a venir Grecia. Grecia se va a dividir. Va a tener, su cuerno se va a romper en 4 reinos. Uno de ellos se va a ir para el sur y el otro para el norte, los más importantes del reino de Grecia. Estos 2 reinos van a querer apoderarse de todo lo que tenía Alejandro el Magno. De ahí va a salir un grupo de tu pueblo que va a querer tumbar a los griegos. Se llaman los macabeos, pero a él no le dan los nombres. Nosotros sabemos ahorita porque la historia la tenemos atrás. Y esos macabeos van a ser derrotados, pero después se van a unir con el cuarto imperio. Y ese cuarto imperio va a entrar y va a gobernar. A la joya le llama ahí. Y una vez que gobierne, va a venir un rey que se va a llamar Julio César. Y después va a venir Augusto. Y después va a venir otro Tiberios. No los llama por nombres, solamente habla de sus caracteres. Y después va a venir el príncipe de la alianza, del pacto, y a este le van a llamar el engañador. Y este que le llaman el engañador va a subir con poder y va a ganar ese poder con poca gente. Fíjense cómo el Señor le va demostrando los eventos cronológicos a Daniel. El libro de Daniel, capítulo 11, familia, va a hablar desde la salida, empieza el capítulo 10, en verdad, que se dio para restaurar a Jerusalén las 70 semanas, pero el Señor se los va a ir dando por eventos a Daniel.
Y Daniel venía escuchando todo esto. Dice, en un tiempo de tranquilidad, entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botines, riquezas contra las fortalezas. Hundirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. ¿Saben de qué está hablando aquí? Está hablando igual del príncipe del pacto. Y este príncipe del pacto dice que iba a haber tranquilidad en su tiempo. Miren, hubo un tiempo que le llamaban la paz romana, en el tiempo de Jesús. Interesante que también dice que en ese tiempo Jesús iba a lograr lo que nunca lograron sus padres. O sea, que el trabajo que Dios le había dado al pueblo de Israel que hiciera para convertir a todas las naciones a su alrededor, Jesús lo logró con su ministerio. Pero parece que el ministerio de Jesús fue un fracaso. Por eso yo les enseñé el libro de Hechos, capítulo 2, y ustedes van a ver cómo dio frutos el trabajo de Juan el Bautista y mucho más el ministerio de Jesús. Fue tremendo. Y dice que el versículo 24, que iba a repartir entre ellos despojos, botines y riquezas. Ahora miren, ¿saben a qué se está refiriendo esto de repartir despojos, botines y riquezas? Ustedes se acuerdan que el Señor sacó a su pueblo donde los tenían oprimidos, y para que no salieran solos y para que pudieran ir y reconstruir el templo y llegar y conquistar la tierra prometida, el Señor dejó a esta potencia, la dejó en ruinas. Y esta potencia que estaba quedando en ruinas hizo algo con los judíos y les dijo, tengan y váyanse. ¿Qué hizo? Si alguien me puede decir algo de la historia del pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué hicieron los egipcios para que se largaran los judíos? ¿Qué les hicieron? ¿Qué les hicieron los judíos a los egipcios? No, los egipcios a los judíos para que se fueran de su tierra. ¿Qué les dijeron? Cuando ya la última plaga. Que agarren sus mochilas, sus caballos, sus ovejas, sus mujeres y que se larguen. Que se larguen, pero ¿qué más hicieron los egipcios? Le dieron dinero, le pagaron joyas. Le dieron joyas, le dieron botines para que no fueran y sufrieran el ese. Miren, aquí Daniel, a Daniel le estaban repitiendo la historia. Daniel dijo, oh, wow. So, la iglesia en el tiempo de, ¿cómo se llama? De Jesús, va a tener riquezas y va a salir como salió el pueblo de Israel. Porque miren, en el tiempo de Jesús empezó el éxodo. Empezaron a correr de la esclavitud que tenían, de la verdadera esclavitud que tenían. Porque la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto solamente era un símbolo de la esclavitud del pecado. Ahora había venido el príncipe del pacto. Ya no había sido Moisés el que los liberó. Había venido el príncipe del pacto a liberar al pueblo de Dios de sus pecados. Con la muerte en la cruz lo logró. Ahora eso de las riquezas era lo que sucedió en Hechos capítulo 2. El evento del Pentecostés. Cuando llegó el Espíritu Santo con todo poder sobre los discípulos. Y con ese poder fueron y le dieron vuelta al mundo. El libro de Hechos. So Daniel dijo, oh, wow, va a volver otra vez el Señor a repetir la historia de Israel. Y esta gente, allá en la mente, Daniel no entendió lo del derramamiento del Espíritu Santo, pero sí entendió la historia del pueblo de Israel, que esa riqueza iba a servir para poder reconstruir el templo de Dios. Ahora aquí, Pablo habla acerca de que nosotros somos piedras preciosas con las cuales se está construyendo el templo de Dios.
Y esas riquezas que le dio fue el Espíritu Santo para traer a todas esas almas. El versículo 24. Repartió riquezas. Vuelvo a repetir. El libro de Daniel, capítulo 11, va a hablar de antes, los imperios antes de Jesús, y va a hablar después de la cruz y lo que iba a suceder después de la cruz. Me voy a quedar hasta el versículo 24 aquí, en esta tarde, porque yo sé que es bastante información y ya aquí por lo menos llegamos hasta la cruz y llegamos a la formación de la iglesia, con esos pocos con el cual el Señor iba a conquistar y que les dio riquezas, les dio el Espíritu Santo. Voy a dejar aquí y ahora sí, preguntas, familia, de lo que leímos. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Esta noche, Rory, yo perdí parte de lo que cubriste, entré un poco tarde, pero esta noche básicamente tú dices que cubrimos la enseñanza de la cruz, la enseñanza de los reinos y la enseñanza de que Jesús terminó su ministerio con pocos. Sí, él llevó a cabo su ministerio con pocos. En el libro de Hechos nosotros vemos cómo él fue conquistando. Pero Dani, también hablamos, vimos del versículo 16 en adelante, cuando ya entra a Roma, de Daniel 11:16, y nombra caracteres de personajes, como por ejemplo, en el versículo del 16 al 19, nombra a Julio César y a Cleopatra. En el versículo 20, el Señor hace referencia acerca de Augusto César, que está en Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2. En el versículo 21, habla de Tiberio César y de Herodes, que está en Lucas capítulo 3, 1. En el libro de Daniel ya le está dando nombres de imperios y le va a dar nombres, no nombres, sino caracteres de reyes que iban a subir en el imperio romano. Los pone por su carácter, Y también hablaba de los macabeos, de Antíoco Epífanes, que hicieron guerra contra, eran el imperio seleucita, ¿verdad? De los seleucos. Lo que vimos ahorita, cubrimos cronología. El libro de Daniel, el capítulo, por eso es bien difícil el libro de Daniel, familia. Muy difícil. Aparte de que si no nos gusta leer la historia, se nos va a hacer difícil entender. Porque eso, si usted va a la enciclopedia y usted ve, ¿verdad? Todo lo que sucedió. O con la Biblia, usted puede ver qué pasó con los medos persas. Puede ver un poquito qué hicieron los griegos. Y Roma solamente lee los evangelios. Y ustedes ven cómo fue Roma. Pero si quiere ir a la historia y puede leer acerca de todos estos reyes, sería mucho mejor. Y ya cuando usted lee la Biblia y hace la aplicación, y usted dice, oh, wow, cómo casi 500 años antes de que siquiera llegara Jesús, ya el Señor estaba dando las características hasta de los reyes que se iban a levantar. Wow. Yo nunca había oído ese sermón en la iglesia. Siempre escuchamos las profecías de Daniel, de Apocalipsis, pero nunca la combinaron con las características de los reyes. Nunca oí de la Biblia que hablaba de Alejandro Magno, ni de la reina, ¿cómo se llama? Mire, la Biblia de Alejandro Cleopatra que mencionaste, Cleopatra. La Biblia habla de Ciro, habla de Nabucodonosor, habla de Asuero,
habla de Julio César. En el libro de Lucas usted va a mirar a Tiberios, va a mirar a Augusto César, va a mirar a Herodes. Sí, la Biblia habla de varios reyes. Sí, lo que pasa... Yo nunca había oído de esta señora, ¿cómo se llama? Cleopatra. De Cleopatra ni de el otro. Julio César. Ni de Julio, de Magno. Alejandro el Magno. Sí. Eso lo van a mirar ya en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y del capítulo 8 en adelante. Lo que pasa, familia, que casi todos los que dan seminarios de Daniel y Apocalipsis se centran en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7. Ese es su fuerte, que habla de los metales y habla de las bestias. Y de ahí se van al libro de Apocalipsis. Pero cuando uno va siguiendo el libro de Daniel, ya capítulo 8, 9, 10, 11, y en el capítulo 12 ya nos va a llevar la historia de la iglesia cristiana y lo que iba a pasar la iglesia cristiana, ya estamos hablando de otras cosas, históricamente. Capítulo 11, vuelvo a repetir, es uno de los capítulos que por muchos años dio mucha guerra dentro de la iglesia, hasta que últimamente se ha encontrado ya bastante de lo que la sierva de Dios habló, aunque no lo citó, y nos ha dado mucha luz. Y podemos ver cronológicamente y en la historia, ¿verdad? Cómo el Señor pues, es Dios, y Él sabía lo que iba a suceder, quién iba a venir, qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer. Y había dejado eso. Libro de Daniel, es un libro, especialmente el capítulo 11, es un libro súper importante. Y estamos viviendo los últimos versículos del capítulo 11 del libro de Daniel. Y en el tiempo de la sierva de Dios, a finales de los 1900, ella estaba viejita, dijo que estábamos viviendo ya en los últimos versículos del libro de Daniel y que estábamos a punto de entrar al capítulo 12. Y de hecho, de eso ya hace 100 años. Hace 100 años. Y dicho sea de paso, al libro de Daniel se le llama el reloj profético. Como 12 horas, 24 horas tiene el reloj, pero 12 horas de día, 12 horas de noche. Al libro de Daniel se le llama el reloj profético, porque tiene 12 capítulos. Wow. Miren, vamos al libro de Daniel, capítulo 11, y les voy a decir dónde se quedó atorada la iglesia. Porque esto que les di, la iglesia ya, esta historia, hasta los pioneros la sabían, todo lo que les estoy diciendo yo ahorita. Pero del versículo 40 en adelante es donde se pataleó mucho. Y es donde está, en estos versículos, la sierva de Dios ya miraba que estábamos en el tiempo del fin. Del 40 en adelante, y nomás tiene hasta el 45. Dice, en aquel tiempo, el rey del sur se enfrentará con el rey del norte. Lo atacará con carros, jinetes, con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará en la tierra hermosa y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Todo eso pues, simbólico. Sí. Y extenderá su mano contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. Ahora miren, aquí es la pelea en el capítulo del versículo 40 al 41, es la pelea del rey del norte y el rey del sur. El rey del norte, simbolizado por Egipto, el rey del sur, símbolo de Egipto, y el rey del norte, símbolo de Babilonia. Aquí ya está hablando del ateísmo y está hablando del cristianismo, el rey del norte. El cristianismo representado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque eso representa, y yo quiero que sepan algo, familia. La Iglesia, queramos o no queramos, la Iglesia Católica Apostólica y Romana representa
a todo el cristianismo en el mundo entero. Si usted es, ahorita aquí entre nosotros decimos, no, él es testigo de Jehová, este es bautista, este es metodista, este es adventista del séptimo día, católico, aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero si usted se va con los musulmanes, o se va con los Hare Krishnas, o se va con los que están en Japón, que ellos adoran a ¿cómo se llama? Los budistas, ellos no ven y dicen, oh, estos son testigos, estos son adventistas. No. Cuando usted le dice, yo creo en Cristo y soy adventista, él dice, oh, usted es católico, nos dice. Ellos, porque la Iglesia Católica representa a todo el cristianismo en el mundo entero. Es algo cuando tenemos que meter en la cabeza. La madre. Sí, es la madre, ¿verdad? Pero de ahí es donde Dios sacó. Ella se proclamó la madre, realmente la madre del cristianismo que Jesús. Pero ellos inundaron la iglesia cristiana, y ellos representan. Usted solo va a ver en el libro de Apocalipsis cómo se fueron metiendo, y el Señor siempre sacaba un remanente de esa iglesia. Había un remanente. Ahí están los valdenses, los abigenses, y al último de esa iglesia, de esa iglesia, para los 1500, Dios sacó, todos los que fundaron el movimiento de reforma fueron monjes católicos, que lo sacó el remanente de esa mujer. Y esta reforma que se hizo, los luteranos, los bautistas, los menonitas, donde venía la sierva de Dios, que era la iglesia, los episcopales, pero ella venía de los metodistas, salieron de la iglesia católica. Pero estas también se corrompieron, y Dios de ahí formó el último remanente, que es la iglesia adventista del séptimo día. Pero todos a la última salimos de la iglesia madre. Todos salimos de ahí. Bueno, el rey del sur, Egipto, el ateísmo, se peleó con... Sí. Perdón, que no se te vaya la idea de lo que ibas a decir, ¿ok? Ok. Si los judíos no hubieran negado a Jesús como lo hicieron, el cristianismo hubiera estado basado en judaísmo, porque ahí fue que se originó el cristianismo. Jesús nació entre los judíos. Vela bien, yo no soy como ustedes que son históricos y predican, pero tú sabes que el cristianismo nació entre los judíos. Y Jesús nació entre los judíos. A ellos se les dio el mensaje. A ellos se les dio el mensaje para propagarlo por todo el mundo. Y hoy en día, si los judíos no hubieran negado, que aún todavía lo hacen, el nombre de Jesús y a Jesús como Mesías, hoy en día la iglesia madre fuera judaísta. Sí. ¿Cómo se dice? Fueran los judíos los que tuvieran ese centro, porque Dios se lo dio a ellos. Sí. Lo que dice mi cuñada, aquí los de este lado, es que si los judíos no hubieran negado a Jesús, la iglesia cristiana hubiera sido judaizada. Y yo le voy a decir, voy a apoyar lo que ella dice. Le voy a decir por qué. Porque Dios sacó en el tiempo del fin una iglesia que es judía, espiritual. Yo le voy a decir por qué. Porque nosotros levantamos todas las fiestas. Entonces los adventistas. Somos los adventistas. Todas las fiestas. Los adventistas enseñamos las fiestas de la Pascua, el Pentecostés, las primicias, pero en la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, las primicias, las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de las cabañas. Nosotros creemos en eso y predicamos el cumplimiento de Jesús en eso. No solamente eso, nosotros creemos en el tipo de alimentación que tenían los judíos. No solamente eso, nosotros creemos en la Torá, que tiene que ver con los 5 libros de Moisés,
y todas las leyes que están ahí. Todo. Lo creemos. Hacemos la aplicación con Jesús, pero lo creemos. Si hay alguien que se parece a los judíos, son los adventistas del séptimo día. Y el católico lo sabe. Sí, y el mismo judío lo sabe, porque nosotros nos fuimos a sentar, así como estamos en la mesa con un rabino, y el rabino dijo, miren, usted está sentado en mi mesa porque ustedes son adventistas y casi son judíos, nos dijo. Nomás les falta una cosa, dejar a Jesús para que ustedes sean judíos. Así nos dijo el rabino, porque ellos nos miran como tales. Ahora miren, vuelvo al capítulo 40, el rey del sur y el rey del norte se pelean. Miren, el rey del sur atacó al rey del norte en 1798 y el rey del sur en 1798 era Francia. Napoleón mandó a su general Berthier a que fuera y atacara el Vaticano y que se trajera preso al Papa, y se lo trajo y le ganó. De ahí regresó el rey del norte y atacó al rey del sur y lo destruyó. Esa pelea, capítulo 40, 41 y 42. Y dice, mire, el rey del sur era Francia. Francia, y el rey del norte, el catolicismo. El del norte, el catolicismo. El catolicismo. Y, okay, y lo golpeó, y sí, se trajo al Papa, lo trajo preso. Pero después el rey del norte vino con fuerza y lo atacó. Y una vez que lo ataca, miren, el versículo, hablando del rey del norte, dice el versículo 42, extenderá su mano contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. O sea, iba a acabar con el rey del sur. Ahora miren, ¿saben cuándo acabó el rey del norte, el catolicismo? No solamente Francia es la bandera o el representante del ateísmo. Eso lo van a ver en el libro del conflicto de los siglos. El ateísmo, Francia floreció el ateísmo, que ese ateísmo se dio en comunismo. Y el que representaba después de Francia el comunismo, que no quería saber de Dios y que sacó a Dios, ¿verdad?, de su constitución y sacó a Dios de su escuela y de todo, fue el comunismo. Y la representación grande del comunismo, aquí hay gente que sí nació ya hace ratito y vio, todavía alcanzamos a ver a la Unión Soviética, la URSS. Y el papado tenía problemas con la Unión Soviética. Y no solamente el papado, aquí ya había entrado otro imperio que se llama la bestia que sale de la tierra, Estados Unidos. Estados Unidos en la profecía. Y estos dos se unen para atacar al rey del sur, al ateísmo. Y esto pasó desde 1980 a 1990, cuando cayó la Unión Soviética. Y todos esos países, verás, se distribuyeron y cada quien tiene su presidente ahora. Pero después de que miren, en 1990 cae la Unión Soviética y hasta ahorita no se ha levantado, solamente está ahí Rusia, pero no como con todos los países que tenía. Y de 1990 para acá, ¿a quién le ha hecho guerra el catolicismo juntamente con este país? ¿Sobre quién se han ido? ¿Sobre China? ¿Sobre quién? Creo. A ver, dígame, hermano, otra vez. ¿Sobre China? Sobre China. Tienen una guerra económica, pero no la han invadido. No le han echado guerra. No ha entrado. Pero sí ha entrado a lugares. Y desde 1990 hasta hoy ha invadido lugares. Irak. Sí. Irak. ¿Quién más? Siria. Ha invadido Irak. Alemania. No, Alemania no ha entrado a Estados Unidos a hacerle guerra ni el papado. Ok. Ya dijiste una nación. Y esa nación representa... ¿Cuál es la pregunta? Desde 1990 el catolicismo y Estados Unidos le han hecho guerra a alguien que no los acepta a ellos. Desde el 90 hasta el día de hoy. Ya él dijo una nación, dijo Irak. El Middle East.
Middle East es que tenemos guerra ahí. El Medio Oriente. ¿Y el Medio Oriente a quién representa? ¿Al rey del norte? No, olvídese ahorita del rey del norte, el rey del sur. Representa una religión grande. A la religión musulmanes. No, la religión musulmana. Los musulmanes, los árabes, ¿sí o no? Sí. Sí. Okay. Váyanse al libro de Daniel capítulo 11. Después de que acabó con Egipto, con el ateísmo, con Rusia, versículo 43. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, Libia y Etiopía. Seguirán sus pasos. ¿Saben que Egipto, Libia y Etiopía, religión musulmana? Sí. Sí va a ir sobre los musulmanes. Y miren el versículo 44. Después de que acaben con los musulmanes, que ahorita están en eso, pero rumores del oriente y del norte lo van a turbar al rey del norte. Y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. ¿Saben que nosotros los adventistas, estos rumores del oriente y del norte, le llamamos el fuerte pregón? Esto es lo que tienes que estar haciendo la iglesia, estar trayendo noticias del oriente. ¿De dónde iba? Dijo Jesús que cuando él viniera, ¿de dónde iba a salir el ¿cómo se llama? El rayo, porque saldrá del oriente, dice, y se pondrá al poniente, la segunda venida de Jesús. Esta gente iba a estar predicando la segunda venida de Jesús, y cuando estén predicando la venida de Jesús, el mensaje de los tres ángeles al rey del norte, estas noticias le iban a turbar, le iban a enojar. Esta iglesia debería de estar predicando la verdad presente. Estas son las noticias. No, y la va a predicar. La va a predicar. El Señor está sacando un remanente, un grupo que sí va a hacer lo que tiene que hacer. El que no se una a ese grupo, pues se perdió, pero el Señor está preparando a su gente. Ahora miren, oigan lo que les voy a decir. Ya Rusia cayó, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuál es la guerra que tiene Estados Unidos en el Middle East y los países europeos, porque ellos tienen eso como ¿cómo se llama? Como envuelto en algo que no te explican bien. Mire, yo sí le voy a decir, la Biblia sí le dice qué es lo que ellos quieren. Mire el versículo 43. Y se apoderarán de los tesoros de oro y plata. ¿Tesoro nomás dice tu Biblia? Sí. ¿Qué dice la Biblia de usted? Dice de oro, plata, tesoros, oro, plata. Versículo 44. Objetos preciosos. Lee el versículo 43 de mi Biblia. Se apoderarán de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Oigan lo que les voy a decir. Libios y etíopes. Oigan lo que les voy a decir. Y esto lo pueden encontrar en el comentario bíblico adventista. Lo que les voy a decir. Esa de los tesoros ocultos, porque aquí le pusieron de oro, pero habla de tres cosas aquí. Los tesoros ocultos, lo primero que pone la Biblia es lo que está debajo de la tierra, quiere decir. ¿Qué hay debajo de la tierra en el Medio Oriente? Petróleo. Señores, esta gente fue sobre las riquezas del Medio Oriente, este país. El rey del norte lo que quiere es evangelizar a los musulmanes. Porque si hay alguien que le va a parar bola, el que gobierna el mundo van a ser los musulmanes. Los judíos se van a unir con el Imperio Romano,
Lo que, miren, la sierva de Dios dice que lo que pasó en el tiempo de Jesús va a volver a pasar en el tiempo de ahora. Los judíos se unieron con los romanos para acabar con el Hijo de Dios. Y una vez más, los judíos se van a unir con los romanos para acabar con la secta aborrecida. Los que les van a dar guerra y le están dando guerra son el mundo musulmán. Unos van a ir sobre los tesoros ocultos, sobre sus oros y sobre su plata. Pero miren, vuelvo a repetir, para no perder lo que quiero decirles aquí. Ya acabaron con el ateísmo, están yendo con el mundo musulmán. Y después del mundo musulmán vienen los que tienen noticias del Oriente. El versículo 44. En mi Biblia dice rumores, en otras Biblias dicen noticias. Noticias del Oriente. En otras Biblias va a decir el mensaje del Oriente. Y esta es la iglesia adventista del séptimo día. ¿A qué se ¿Perdón? Ya. El mensaje del Oriente es el mensaje que tiene la iglesia adventista de la segunda venida. Eso está en Mateo capítulo. Vamos a ver. Mateo. Ok. Déjame mirar aquí. Mateo capítulo, creo que está en el 20. Tengo una pregunta. Sí. ¿El Oriente es aquí o...? No, está hablando de los 4 puntos cardinales. Aquí. Está hablando de los puntos cardinales. Pero dice Oriente y del Norte. Sí. Yo le voy a decir por qué. ¿Por qué habla del norte? ¿Y por qué a la iglesia católica se le llama el rey del norte? Miren, allí en la ciudad santa, oigan lo que les voy a decir, está la ciudad santa y al norte de la ciudad santa está el templo de Dios. Y en el norte del templo, donde está el templo de Dios al norte, ahí está el trono de Dios. Y ahí era donde el diablo quería poner su trono. En Jerusalén. No, yo estoy hablando del cielo. Estoy hablando del cielo. Cuando el diablo vino aquí, hay 2 ciudades, oigan lo que les voy a decir, que están rodeadas sobre 7 montes. Allá también en el cielo, la ciudad celestial está rodeada sobre 7 montes. Pero aquí en la tierra hay 2 ciudades que están rodeadas sobre 7 montes. Y al norte de cada ciudad está el templo. Una de las ciudades es Jerusalén. Está rodeada sobre 7 montes. Y al norte de la ciudad de Jerusalén, en el monte Moria, el Señor puso su templo. La otra ciudad que está rodeada sobre 7 montes es el Vaticano. Italia. Sí, Italia. Está rodeada sobre 7 montes. Y al norte está el Vaticano. O sea, lo que la Biblia quiere decir es que el diablo ha ocupado a esta ciudad falsa con este templo falso y le llama el rey del norte, pero en verdad el verdadero rey del norte es Jesús. El verdadero rey del norte. El papado ha imitado todo lo que Jesús hace. Todo lo que Jesús hace. Por eso le llaman el anticristo. La palabra anti es el que se pone en vez de Cristo, el anticristo. Ahora la iglesia, en el capítulo 11, en el versículo 43, los rumores del oriente y del norte están hablando de la segunda venida del verdadero Mesías, del verdadero Dios, del Hijo de Dios. Tremendo, el diablo ha ocupado esas cosas. Hay un mono ahí que sale, un hombre que los niños se vuelven locos con él y ya viene la fiesta, que también viene del norte, trae regalos. Se viste de rojo. Santa Claus.
Tremendo. So, quiero darles esta cita del Oriente. Todos esos símbolos paganos que nosotros tenemos en nuestras fiestas. Tienen, wow. La gente está muy bien engañados. Y peor los niños. Que viene el Halloween. Ay, no. No tengo la cita marcada, familia, pero búsquenla, donde dice que el Hijo del Hombre será como cuando viene del Oriente. El punto es, familia, el libro de Daniel, capítulo 11, está por acabarse. Ellos están duros todavía con el mundo musulmán. Y ya cayeron, no solamente cayó Irak, tumbaron a Lidia. Ahí estaba este hombre que lo mataron, ¿cómo se llama? Al Gaddafi. Económicamente tumbaron a Egipto también. Se han ido con esta gente. Irán están también con ahorita también con los Emiratos Árabes. Está tremendo. Y Siria. Después de ellos. Está contra Siria también ahorita. Sí, y después de ellos sigue el pueblo de Dios. Los más fuertes en luchar contra el catolicismo fueron los otomanos, los turcos. Pero los turcos hace tiempo ya que están en el piso, como dicen. El catolicismo los tumbó hace muchos años, pero por más de 700 años, los turcos fueron los que, el Imperio Otomano, fueron los que le dieron guerra al catolicismo y tumbaron todo lo que, los templarios, los cruzados y todo eso que la iglesia había inventado para adueñarse de los tesoros religiosos de las iglesias que levantaron los apóstoles, todas esas iglesias de Éfeso, Corinto, Gala, todo eso fueron tumbados, quisieron ser conquistados por el catolicismo y el Imperio Otomano conquistó todas esas tierras y por más de 700 años pelearon a muerte. En 1922 cayó el último rey turco y una vez que los turcos cayeron, ya para el catolicismo se le hizo más fácil entrar al Medio Oriente, apoyado por Estados Unidos y por los ingleses. Y si alguien sabe aquí cómo cayó ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, se me fue el nombre. ¿Cómo cayó el comunismo? ¿Cómo cayó la Unión Soviética? ¿Alguien sabe cómo lo hicieron para que cayera la Unión Soviética? Fue Juan Pablo II, el que ideó, fue a Polonia, él lo sacaron de Polonia, él era obispo allá, y lo corrieron de Polonia. Porque Polonia era parte de la Unión Soviética, lo corrieron. Él regresó y hizo una coalición que se llamó Solidaridad con los mineros de Polonia. Y se fueron a huelga, diciendo que les estaban pagando poco, que los estaban explotando, y pararon todas las minas de Polonia. Y a través del paro nacional que hubo de trabajadores, la coalición de solidaridad, Polonia se vino abajo. Y fue el ejemplo para que todas las demás naciones que estaban unidas a la Unión Soviética adoptaran solidaridad y se fueron a huelga. Eso fue el papado, Eso usted puede leer la historia de Juan Pablo II, cómo hizo para ayudar a caer la Unión Soviética. Ahora, para que se preparara esa gente, Estados Unidos hizo algo. Yo me recuerdo, a mediados de los 85, los comerciales que había en mi país, que venían de algo que estaba sucediendo allá en Rusia, en la URSS, era en ese tiempo URSS, la URSS, la Unión Soviética, y empezaban a salir esos comerciales, y yo decía, wow, mira, están llegando también zapatos y cosas de allá, ropa de allá. Le llamaron la perestroika.
Fue tremendo. Estados Unidos invadió a través de los medios de comunicación, metió música, metió moda, la ropa, todo le metió y empezó a cambiarles la mente a la gente y los preparó para que se rebelaran contra sus gobiernos. Miren, yo vi un documental que para 1990, a finales del 80, el 90, empezaron los culturas, son súper cerrados esa gente, pero empezaron a meter igual la televisión, empezaron a pelear por los derechos de las mujeres, que son bien abusadas en el Medio Oriente, bien abusadas, no tienen derecho a las mujeres allá, y empezaron a calentar la cabeza por allá, y que se podían poner ropa regular, empezaron a meter la televisión, derechos de los trabajadores, y miren, empezaron en muchos países empezaron las rebeliones, Turquía, Egipto, los persas, fue tremendo. Y el mundo árabe lo han ido trabajando para que cuando esta gente entre, ya haya gente que digan, bueno, sí que saquen a estos porque nos han oprimido por mucho tiempo. Y han ido avanzando. Así fue como tumbaron el Imperio Turco. Y oigan lo que les voy a decir. Lo mismo, el mismo método están haciendo con nosotros, con los adventistas. Nos están metiendo un montón de información. Todos nuestros muchachos saben más de cosas de afuera que de su doctrina. Y la gran mayoría de miembros sabemos más de otras cosas que de la doctrina que tenemos. Están invadiendo a la iglesia con información que, o sea, nos están llevando a mirar tecnología, y todo nos pusieron en la mano. Eso es tremendo. Tremendo. El diablo va ocupando los mismos métodos, familia, y nos están preparando para que cuando los hijos de Dios, miren, si hay alguien en la iglesia que empieza a predicar, hijos de Dios, empiezan a predicar la verdad, hasta los corren. Yo sé de conferencias que hay pastores que son buenos, nunca han dado mal testimonio, ni nunca han predicado algo que no sea la verdad. Y no son de esos pastores que van fuertes sobre la iglesia. Predican la verdad con amor. Miren, Doug Batchelor, en la conferencia de allá de la Florida, está vetado, no entra. No entra aquí en Washington, no entra aquí en Oregon, no lo dejan entrar. Partes de California no puede entrar él. No lo dejan predicar en ningún púlpito. Y un pastor con credenciales adventistas no entra. Nos han preparado, sí, nos han preparado la mente para rechazar lo bueno y aceptar lo malo como adventistas. Nos han trabajado bien la mente. Tengo una pregunta. Dígame. Tengo una pregunta. ¿La iglesia adventista está ya infiltrada por los católicos o por los jesuitas o por... Mira, por los católicos, por la religión católica? La iglesia adventista está infiltrada por jesuitas, gente que ha entrado, pero no ha entrado a las... Mira, a la iglesia católica no le importa entrar a las congregaciones, no les interesa. Ellos van a las universidades, mi hermano. Ellos se meten allá donde se preparan a los pastores, porque ellos saben que ese pastor va a llegar a la iglesia. Y si ellos logran doctrinar a los pastores, ellos van a traer el mensaje que ellos les enseñaron a la iglesia. Yo he visto un montón de pastores que salen de su ministerio pastoral y son muy buenos para dar sermones, ¿verdad? Agarran lo que es homilética, y la homilética no es mala. El problema es el exceso de uso que se le da a la homilética. Le voy a decir qué es lo que hace la homilética. La homilética hace
Y la homilética es muy buena para traer almas a Jesús, hasta ahí. Pero para que la persona siga en el camino de la santidad, de que Dios ya le pide cosas, dejar, la homilética no sirve. Hay alguien que ocupa mucho la homilética, yo lo admiro por el trabajo que hace, porque él mete almas, se llama Alejandro Bullón. Él agarra versículos bíblicos y agarra historias que son reales, convirtieron, hace las aplicaciones, hacer una aplicación con una historia. Gracias a Dios que él, historias reales. O sea, agarra historia de una persona que conoció, era borracho, se convirtió, agarra la historia de él, la aplica a la Biblia, eso se llama homilética, y hace el llamado. Buenísimo. Porque ese trabajo se ocupa para traer gente que no conoce de la palabra de Dios. Pero una vez que la persona ya está en la iglesia, ya no se necesita homilética. A la persona ya no le puede estar dando leche y dándole historias, Biblia y historias. Usted le tiene que enseñar la palabra de Dios, se llama exégesis. Y usted le va a enseñar a la gente la palabra de Dios tal cual es. La homilética sirvió para traerlo. Y es el trabajo que hace Bullón. Bullón es un evangelista y está bueno. El problema es que la gran mayoría de pastores todos los sábados ocupan homilética en los púlpitos. Y no están enseñándole a la gente la Biblia, solo la Biblia, con la historia y lo que Dios requiere de la persona. Y la Iglesia Católica se ha encargado de que todos nosotros o todos los pastores ocupen pura homilética en el púlpito. Pura homilética. O sea, estos temas proféticos que se están presentando en este estudio, raramente lo va usted a ver desde un púlpito un sábado a las 11 de la mañana a la congregación. Mira, te voy a poner un ejemplo, Adán. Vete al libro de San Juan, capítulo 8. Bien sencillo, y solo Biblia. Y mira cómo un tema sin homilética, solo Biblia, puede redarguir la mente. Sí, San Juan, en el capítulo, déjame darte el versículo. San Juan capítulo 15. Mira, bien sencillo, sin homilética, pero versículos que nos van a redarguir y nos van a poner en nuestro lugar, que son cosas que sencillas, tranquilos, sin estar gritando ni nada, que la Biblia condene, que la palabra de Dios condene. 15, San Juan 15, les dije, ¿verdad? Mira, dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ahora mira, aquí está hablando de dos personas. Personas que dan frutos y personas que no dan frutos. Ahora yo puedo hacer la aplicación. Esto con el libro de Génesis capítulo 4, perdón. Y ahorita vamos a seguir. Y solo Biblia, sin meter nada más. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Dos tipos de personas hay aquí, desde el principio. Y Jesús habló también de dos tipos de personas, los que dan frutos y los que no dan frutos. Ahora bien, creyendo lo que Dios pidió, Caín trajo lo que se le dio la gana. Trajo frutos.
Dios pidió sacrificio, porque el cordero era un símbolo de Jesús, del sacrificio que iba a hacer él. Ahora, cuando mira a Dios, acepta a su hijo, porque Abel, que es su hijo, lo obedece, Caín se enoja. Y cuando se enoja, ¿qué le hace Caín a su hermano? Lo mata. Lo mata, ¿verdad? Vete al libro de San Juan, capítulo 15. Ahora sí, vamos a ver dos grupos. No lo tiene entendido. Versículo 3 ahora, 15:3. Ustedes ya están limpios, les dice, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Sigue hablando de los dos, el que permanece en él y el que no permanece en él. Sigue diciendo. 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, así van a probar que son mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí dice que los que aman a Dios le obedecen, porque guardan sus mandamientos, ¿verdad? Ahora mira el versículo 17. San Juan 15:17. Esto les mando, le sigue diciendo, en que se amen los unos a los otros. Ahora mira el 18. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Ahora mira, Adán, si tú amas a Dios y tú permaneces en su amor, tú vas a guardar los mandamientos de Dios, vas a obedecer como Abel. Pero como tú obedeces como Abel, guarda su palabra y guarda sus mandamientos, ahora el mundo te va a odiar, Abel. Así como Caín odió a su hermano. Y uno hace estas historias y uno dice, mira, si no obedecemos a Dios, si obedeces a Dios, lo amas. Y si no obedeces a Dios, lo odias. Me sigue leyendo. Versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense la palabra que les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también nos van a perseguir a vosotros. Si guardaron mi palabra, también van a guardar la vuestra. Está hablando de la persecución. Aquí de los malos van a perseguir a los buenos, así como Caín persiguió a los suyos. Ahora mira, esto es bien sencillo, Adán. Yo puedo hablar y desde el púlpito decir, miren, el mentir es pecado. El robar es pecado. El adulterar es pecado. El desear mujeres ajenas es pecado. Y de ahí voy, con la Biblia voy viendo todo lo que es pecado. Y si nosotros no guardamos la palabra de Dios, pues automáticamente vamos a odiar a los hermanos, a los que sí. Y uno solo con la Biblia, Adán, uno no necesita la homilética es buena, vuelvo a repetir, no me vayan a mandar. La homilética es buena, que sábado tras sábado se pone homilética en el púlpito. Cuando usted solo con la palabra de Dios va a redarguir. Y uno dice, wow, pues yo no estoy haciendo todo lo que Dios me dice. Me pongo del lado de los malos y de los que odian a Dios. Mira lo que dice aquí. Voy a terminar con esto. Versículo 23. El que me odia a mí, odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho esto, entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora los han visto y me han odiado a mí
y han odiado a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpliera la palabra que está escrita en la ley. Me odiaron sin razón. Mira, Adán y todos los que están aquí, si nosotros pecamos, nosotros no tenemos ninguna razón ni ninguna excusa para pecar. Y si pecamos, odiamos a Dios. Sencillo. Aquí Jesús dijo, mira, si nosotros no hacemos al pie de la letra lo que Dios nos dice, somos como Caín y al último vamos a matar odiando a nuestros hermanos. Y vamos a terminar odiándolos y vamos a terminar matándolos. Te voy a hacer la pregunta, Adán. ¿Quién mató a Jesús? ¿O quién lo mandó a matar? Los romanos, ¿no? Los romanos lo mataron. Pero ¿quién llevó a Jesús a los romanos para que lo mataran? Los judíos. Mira, fueron sus hermanos, fue la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ellos no obedecieron a la palabra de él. Todo el que no obedece la palabra de Dios, automáticamente odia a Dios. Sermón de esos, hermanos, si usted está fallando en algún punto de lo que Dios dice, usted odia a Dios. No, hermano, usted lo odia. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo, Jesús nunca fue mentiroso. Y eso es tremendo, hermano. Desde un púlpito decirle a ustedes, los que no obedecemos aquí odiamos a Dios. Y si lo tuviéramos, lo matamos. Porque ese es el espíritu desde el principio. Ese es el espíritu. Mira, Jesús les hizo un repaso al pueblo de Israel. Le dijo, ¿a quién de los profetas no mataron sus padres? Y les hizo repaso a todos los profetas que mataron. Porque en cuanto no obedecemos algo de Dios, nos venimos de este lado y queremos matar a los hijos de Dios. Sencillo. Sermones de esos son los que necesitamos. Sencillos. Que lo diga Dios. Y si alguien dice, hermano, usted no, peleate con Dios. Y si no te gusta, arranca San Juan capítulo 15. Arráncalo. Porque no lo dije yo solamente leí lo que Jesús dijo. Que el que le ama, guarda sus mandamientos y obedece su palabra. Y el que no, le odia y no tiene razón para odiarlo. Le odia sin causa. Tremendo. O sea, tiene que entender que usted que anda por la gracia de Dios, usted está tratando de hacer planes para entrar de nuevo a la iglesia. Prepárese, porque dentro de la iglesia en este momento hay una crisis muy grande. Lo que está haciendo Keila, que es su hermana, ¿verdad? Es lo que todos tenemos que hacer. Trabajar en la predicación del evangelio con el apoyo o sin el apoyo de los líderes. Porque Dios a todos nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con los talentos y con los dones que yo te di? Y el fin está a las puertas. Y estos mensajes así radicales, como lo está predicando Rolly, no les gusta a mucha gente. Porque ustedes son radicales, ustedes son muy legalistas, ustedes creen que todo es la ley, Dios es amor. El Señor entiende que somos pecadores, el Señor entiende que somos débiles, el Señor entiende que no somos perfectos. Hay que predicar el evangelio del amor y con el amor se gana más y se llega más lejos y se agarra más gente que diciéndole que la ley, que la obediencia y que esto y que lo otro. Entonces, ambas partes se chocan dentro de la iglesia, y todo el que está entrando tiene que estudiar para no dejarse engañar, porque si bien es cierto que la ley no salva, la ley de Dios no salva, Jesús es el que salva, pero por la ley seremos juzgados. El día del juicio, todo ser humano será juzgado por una ley. La ley de los 10 mandamientos no salva a nadie. Jesús salva. La sangre de Jesús nos salva. Pero seremos juzgados por una ley. Entonces, tenemos que ser equilibrados. Ni muy, muy, ni tan, tan.
Entonces, pero en la iglesia hay los súper conservadores, los conservadores, los liberales y los súper liberales. Y usted tiene que tener un conocimiento básico de la palabra de Dios y ver qué es lo que realmente quiere que Dios haga con usted para no caer en engaños, porque el diablo está metido en la iglesia como siempre. Desde la antigüedad, Satanás desde el reino de los cielos está luchando por destruir a los hijos de Dios. Y su arma más certera son los mismos hermanos, entre familia, entre amigos. Entonces uno tiene que orar al Señor de todo corazón y decirle, Señor, yo quiero servirte, muéstrame el camino que debo seguir, escucharlo todo y retener lo bueno, es lo que usted está haciendo ahora. Escuchando. Ahora tírese de rodillas con su esposa y busquen en oración. El Señor le va a alumbrar su mente y su corazón, le va a decir por dónde va a caminar, porque de que la iglesia está en crisis, mundialmente hablando. Sí, familia. Bueno, yo sé que en México es tarde y aquí de este lado también en Alabama, en la Florida, es tarde.